¿Qué tal, amigos y amigas del Pit Lane? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tercera entrega de esta temporada 2026. Segunda en cuanto a Gran Premio. Hemos tenido 3 semanas de parón, pero aquí estamos. Lo más importante es que estamos de vuelta y que vamos a tener doblete, además, después de ese Gran Premio de Brasil, repleto de chapuzas, repleto de cosas extrañas, repleto de recorte de vueltas, de agujero en pista, de desgaste de asfalto, en definitiva un auténtico despropósito de Gran Premio en el que los aficionados que se han gastado ese dinero que vale una entrada, los 150.000 durante los 3 días, han visto como realmente era un auténtico despropósito y carrusel de malas noticias en lo que a lo deportivo se refiere. Vimos 2 buenas carreras en Moto 3, vimos una buena carrera de Moto 2 y una carrera de MotoGP que no fue lo de Tailandia, pero tampoco fue una carrera de siesta. Vamos a dejarlo ahí con ese doblete de Marco Bezzecchi, 50 de 50 puntos posibles en domingos de carrera en este 2026. 4 seguidas si tenemos en cuenta Portimao, Valencia, Tailandia y Brasil. Y asusta a Aprilia. Pero a mí me vais a permitir que el nombre del fin de semana, con el permiso del señor Marco Bezzecchi, es el de Jorge Martín. Después del año que lleva en cuanto a lesiones, de sentirse más allá que para acá, de que incluso su pareja le tuviera que dar de comer, ahí está el tío, con 2 días de test, firmando un cuarto en Tailandia, 2 podios sprint y domingo en Brasil. Incluso se creyó en algún momento que podía ir a por esa victoria y está de vuelta. Jorge Martín. Rubén Carballo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, lo único es esperar que este fin de semana en Estados Unidos no tengamos una mala imagen tan mala. Yo creo que es el gran titular, ¿no? MotoGP ha dado una imagen terrorífica en Brasil, que se ha intentado tapar de alguna manera, pero ha sido tan grave que no se ha podido tapar. Y luego, en lo deportivo, yo creo que tenemos muchísimo. O sea, tenemos un Aprilia que asusta a Ducati muy interesante. Tenemos a grandes nombres por ahí perdidos. Tenemos que hablar de, yo que sé, por ejemplo, de Viñales o de muchos nombres más. Así que vamos a ver, pero buen programa. Y me preocupa Austin porque vamos a la tierra de los baches. Cuidado, Cuidado con Austin. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Bueno, yo siguiendo un poco lo como ha dicho Rubén, para mí el titular del fin de semana tendría 2. El primero, Gran Premio de Brasil, ni orden ni progreso. Y el segundo, MotoGP al hoyo, literal. O sea que, bueno, no tengo, o sea, para mí ha sido, como has dicho tú, Alex, un despropósito. Me apena muchísimo que se saquen circuitos del calendario y se metan otros y pase todo lo que ha pasado. Y bueno, y también, bueno, muy de acuerdo con el nombre del señor Jorge como hombre del fin de semana. Yo estoy súper contenta de la vuelta de Jorge de esta manera desde el principio realmente, porque ha sido progresivo, pero ha entrado con todo y estoy muy contenta de verlo donde está. O sea que nada, por un lado, bueno, decepcionada, pero por otro contenta por cómo se han dado las cosas en la carrera. Así que pues nada. Andrea López, muy buenas. Yo, Alex, lo primero que tengo que preguntar es si estamos ya en directo o hay algún retraso de última hora, porque a mí no me ha quedado todavía claro si vamos a hacer post o hay que retrasarlo un poco. Tal y como venimos de este fin de semana, no sé cuándo nos va a tocar verdaderamente empezar. Para mí el titular es bagunza, que si habéis estado siguiendo las redes sociales es caos total en portugués. Estos sustos, Andrea, intenta evitarlos porque me has tenido un poco mirando a todo el panel del OBS, ¿eh? Pero sí, coincido contigo. Mi querido Borja Sánchez, muy buenas. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? A mí, bueno, por nuestra parte me parece una falta de respeto empezar este episodio sin que haya terminado Viñales en la carrera, pero por lo demás, pues bueno, si hay que dar un titular, yo lo llamaría Pedrada de Dorna. Estáis muy juguetones con el tema de los titulares, ¿eh? Pero me da a mí que Borja, como siempre, como hacía 10 años, siempre gana en esta batalla. Vamos por partes.
vamos a hacer por orden cronológico lo del sábado. Nos encontramos ahí que hay montado como una especie de minigolf en la recta. Hay ahí un hoyo. Luego lo hacen de tamaño de un nicho para ver lo que hay dentro. Por las lluvias, por vete a saber el qué. Se retrasa todo durante 1 hora y media prácticamente, a pasos escalonados. A Andy le salen 834 canas por cambiar los horarios cada 10 minutos. Rubén se le funde el ordenador porque no le dan para más ahí las noticias de Motorsport. Yo por mi parte aprovecho para seguir viendo fútbol, para hacer tiempo. ¿Qué pasó realmente en esa situación donde se abre un agujero en la recta? Yo no lo había visto nunca en mi vida y es realmente triste y queda una imagen muy mala de cara al Mundial de MotoGP. Yo es que creo que tendríamos que ir un poco más atrás, ¿eh? El problema no empieza el sábado. El problema empieza probablemente en quien elaboró el calendario de MotoGP, teniendo en cuenta que la zona de Goiânia, que es el estado de Goiás, está en una zona de clima tropical con muchísimas lluvias torrenciales y curiosamente en la época del año en la que más llueve es la tercera semana de marzo. Alguien decidió poner el Gran Premio de Brasil en la tercera semana de marzo y eso ya te crea un problema, que es el de todas las lluvias torrenciales. O sea, el martes el circuito estaba inundado. Con, por cierto, la organización del Gran Premio acusando a gente, periodistas, de que las fotos eran fake, con inteligencia artificial, que había periodistas allí ya desde el lunes y no se podía callar. Para mí un gran problema, el principal problema es que la homologación de la FIM, o sea, la primera que comete el error para mí es la FIM, que da la homologación el jueves por la noche, después de la rueda de prensa, con nocturnidad y alevosía, para que el viernes se disputen los primeros entrenamientos libres. Una homologación que en campeonatos normales te piden 60 días, 90 días antes del Gran Premio, o incluso te exigían, por ejemplo, antes la FIA en automovilismo, para un circuito grado 1, que en la FIM es grado A, te exigía un evento de prueba antes del Gran Premio de Brasil. Aquí no se ha corrido nada, no se hizo ni un test. Por eso, por ejemplo, los neumáticos el sábado, después de 15 vueltas, estaban destrozados el neumático duro delantero. No duraba 31 vueltas. Para mucha gente fue un alivio que se recortara a 23. Entonces es una acumulación de errores y lo del sábado yo creo que tiene muy difícil arreglo porque es un poco como lo que vamos a ver en Austin. El terreno es muy movedizo, si le sumas las lluvias torrenciales más todavía, y cuando la tierra se desplaza te puede pasar lo que ha pasado aquí en Brasil. Cuando reasfaltaron Austin, alguien dijo, no sé, fue Denis Noyes o alguien muy cercano, que viene a decir que era como cuando reasfaltabas estos circuitos o los arreglabas, era como poner pintalabios a un cerdo. Pues es un poco esta cuestión, sí. Borja. Para mí, a ver, el tema, más allá, lo ha resumido muy bien Rubén, ¿no? Pero el tema también va un poco que me preocupa el rumbo que está llevando ya desde hace muchos años el campeonato, pero sobre todo en estos últimos años y más ahora que ha entrado Liberty Media por medio, no sé. Ya de primeras nos enteramos de que iban a quitar un circuito histórico como Phillip Island para meter el circuito de Albert Park, que no sé, no termino de entenderlo. Adelaida. Perdón, sí, Adelaida. Y luego esto que han hecho este fin de semana, la verdad no entiendo. O sea, es un despropósito, lo mires por donde lo mires. El socavón que se hizo creo que era motivo de sobra como para cancelar o al menos aplazar la carrera del sprint, pero siguen mandando los patrocinadores, los horarios, siguen mandando el dinero y no sé quién dijo el otro día que los pilotos habían perdido un poco también el respeto a sí mismos por acceder a correr con esas condiciones, y en parte estoy de acuerdo. Yo creo que se ha perdido la capacidad de decisión de los pilotos, que al final son los que salen a pista. Victoria, Andy. Yo estoy, completamente de acuerdo. No sabía con certeza lo que ha comentado Rubén, el tema del jueves, porque sí que lo escuché, pero como se han escuchado tantas cosas este fin de semana, yo ya no sabía qué creerme.
Y es que me parece de locos, no sé. Yo ya te digo, como he dicho al principio, me ha decepcionado muchísimo cómo se ha gestionado todo, y aunque sí que es cierto que como espectadora, pues obviamente agradeces que tras una pausa, que además estábamos todos como muy pendientes, uno haciendo horario, el otro que sí escribiendo artículos, nosotras que íbamos a entrar en directo sin saber qué poner, yo con la miniatura medio hacer, no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, también, obviamente, después de todo eso que no te permite como seguir con tu vida normalmente cuando quieres crear contenido, pues agradecí de alguna manera como espectadora que hubiese carreras, pero porque al final era lo que estábamos esperando, pero realmente yo llamando a la cordura y haciendo un poco, o sea, poniéndome en la piel de la gente que está allí, que tiene que salir a correr, y encima con la premisa de lo de al día siguiente las 31 vueltas, que era como de locos, no sé, yo lo veía y decía, es que yo creo que yo soy un piloto ahí, y digo, mira, ¿cómo voy a salir a correr aquí? Si esto es un despropósito. Entonces me sorprendió muchísimo como la aparente normalidad con la que se llevó todo, de que los pilotos querían correr, de que si no estaba en la trazada, que bueno, que aparentemente no entrañaba ningún peligro y que bueno, que con toda la normalidad del mundo, cuando realmente yo creo que si hubiese sido tan ligero todo el tema del hoyo, pues se hubiese resuelto mucho antes y no se hubiesen dado tantas vueltas, pero bueno, oye, al final salió como salió, gracias a Dios tampoco fueron unos daños enormes, que ahora hablaremos, porque el domingo sí que para mí fue un poco catastrófico en ese aspecto, pero poco más que decir, o sea, no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, la verdad. Chicos, pues yo, mientras que estabais hablando, tengo justo aquí los procedimientos de los circuitos, que es que me he quedado pensando lo que ha dicho Rubén de los 90 días y tal, y aquí pone un documento que descargué de la FIM que para los circuitos permanentes se recomienda que la inspección final debería hacerse no más tarde de 90 días antes de que se acoja el primer evento de la FIM. En este punto, todos los trabajos de recuperación o preparación del circuito tendrían que estar hechos, y para los nuevos circuitos, para poder obtener la homologación de la FIM, se recomienda organizar un evento nacional antes del evento que acoja la FIM, y que este nuevo circuito tiene que haber previamente o simultáneamente haber recibido la homologación nacional. Es justo lo que pone en los papeles de la FIM sobre el proceso de homologación de los nuevos circuitos. Si lo han hecho o no lo han hecho, hasta qué punto yo ya no lo controlo. No sé si alguno tiene la información, tal vez Rubén, que puede manejarlo un poco más, pero la verdad es que creo que el Gran Premio habla por sí solo. Yo por experiencias que tengo con situaciones que me he ido encontrando, sobre todo en el circuito de Barcelona-Cataluña, si en Brasil pasa, si el circuito de Brasil en este caso pasa el jueves la revisión, es porque las cosas no se han hecho a tiempo. ¿Por qué digo esto? Me consta a mí por la empresa que manejó el sistema del nuevo vallado del circuito de Montmeló, estuvo toda la noche de antes de la visita de la FIA trabajando. Los circuitos en general lo hacen así. O sea, apuran hasta el último milímetro y luego se pasan toda la noche previa haciendo esto. ¿Qué pasa con Brasil? Que lo hace en el propio fin de semana del Gran Premio, en el cual no tiene ningún tipo de sentido. Ya el jueves nos encontramos con unos pedruscos que, claro, lo comentamos a nivel interno entre nosotros, eso era ya más estilo Portimao que otra cosa, y por suerte no ha habido demasiada polémica, curiosamente también porque hay muchísima escapatoria de asfalto, de estrellitas ahí pintadas muy bonitas antes de llegar a la grava, Rubén. Mira, es que yo lo que sé es que el circuito se visitó en noviembre y en enero. En noviembre y en enero fueron delegados de la FIM y de Dorna, de Liberty Media, a ver el circuito, a ver cómo estaba, porque ya se decía mucho que todo iba a ser a última hora, que todo se iba a concretar en la parte final porque las cosas no estaban hechas. De hecho, en enero ya se habló de que igual Brasil no llegaba, y salió Carmelo Espeleta a decir que no pasaba nada y que las entradas estaban vendidas, que todo iba bien, y aseguró que el circuito iba a estar preparado.
En el evento de Estrella Galicia aquí en Madrid, que se juntaron a Márquez, a Rueda y a Moreira, habló Moreira del Gran Premio de Brasil y precisamente habló también Carmelo Espeleta, hizo un scrum con la prensa, que no estaba programado, pero habló, y porque justo había salido lo de Phillip Island, estaba lo de Qatar y tal, y dijo, no me acuerdo quién le preguntó, pero dijo de Phillip Island que claro, que ya él esperaba, sin Phillip Island, acabar con las historias, lo llamó así, historias del viento y de la lluvia y tal. Bueno, yo creo que las historias no se han acabado. Ese sí que es el gran problema. Luego en el propio circuito durante el fin de semana, o sea, las obras han continuado, ¿eh? Durante el fin de semana de carrera se seguían haciendo obras en la pista, todo estaba a medio hacer. Por ejemplo, no había, como no, conocemos tú y yo en el circuito de Barcelona-Cataluña, no había edificio de prensa, era una carpa donde allí pasaban los pilotos y había, creo que eran 2 sillas para medios, pero era todo muy provisional, porque el Gran Premio de Brasil no tendría que haberse corrido este año o tendría que haberse hecho a final de temporada, pero probablemente lo más idóneo es que hubiese sido en 2027. Aparte, yo creo que todo esto lo que deja entrever es la poca fuerza que tienen los pilotos, en definitiva. O sea, el sábado corren porque está fuera de la trazada, pero realmente yo creo que no quieren correr. Ya no te digo ya Moto 2 y Moto 3, que a Dorna eso no le importa absolutamente nada, más allá de rellenar. Pero, por ejemplo, para mí lo del domingo es más grave incluso que lo del boquete en la recta de meta, porque ¿cómo puede ser que 4 minutos antes tú le digas a un tío que tiene que correr 23 vueltas en vez de 31, no le dejes cambiar la moto, porque la moto está hecha con gasolina, con electrónica para hacer una distancia de carrera? Y muchas otras veces hemos visto siempre un start delay, se retrasa la carrera y ya está. Aquí no, porque se tenía que empezar a las 7 en punto por la tele, por Europa, por muchas cuestiones. Y yo creo que, bueno, de hecho el propio Alex Márquez ha dicho que lo pidió y les dijeron que no valía la pena retrasar la salida. A 4 minutos de cambiarla, dijeron que no valía la pena. Hubo pilotos del fondo de la parrilla, Bastianini, por ejemplo, que no se enteraron. Martín lo vio y pensaba que era una broma. Entonces yo creo que lo que tendrían que hacer los pilotos es una idea que llevan debatiendo desde hace tiempo y no sé por qué no se deciden hacerla, que es hacer un sindicato. Una GPDA, como tiene la Fórmula 1, con un presidente, con un piloto que mande ahí, probablemente Márquez, ¿no?, que es el más representativo, y que luchen por sus derechos y que digan, oye, a mí no me puedes cambiar la distancia de carrera, no es recortar una vuelta, me está recortando el 25%. Y me está recortando el Rubén, 25%. mira, es que te diré una cosa. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú haces una safety commission los viernes y se presentan 4 gatos, igual pierdes un poco de credibilidad en cuanto a, Sí, no sé, grupo sí, que quiere manifestarse sobre algo, ¿eh? sí, pero a la Safety Commission, si van los 22, tampoco hacen nada. Porque lo de la grava se ha hablado en muchas Safety Commission, porque precisamente ese tema en Portimao se dijo la última vez, el accidente aquel tan grave, por ejemplo, de Paul Espargaró, se dijo no vamos a correr más cuando hay unos pedruscos así, y el lunes ya se sabía que había unas piedras así de grandes. Entonces, no tienen ninguna fuerza los pilotos. Yo entiendo que haya pilotos, en verdad, que digan, yo para qué voy a ir a una safety commission si el campeonato va a hacer lo que le dé la gana, si me va a cambiar la distancia. Además que está todo medido. Te quitan el 25% de la carrera porque si te ponen 22 vueltas tienes que cambiar los puntos. Es que es todo muy, muy absurdo. Falta un poco aquí, yo creo, también la figura de Aleix Espargaró, ¿eh? Si estuviera en activo Aleix Espargaró, quizá esto sí pudiera existir. Aleix Espargaró es el primero que dice que no pasa nada por correr en Adelaida, que es un circuito urbano. Entonces, es que aquí yo creo que hay mucha hipocresía en general y yo creo que deberían unirse de verdad y plantarse y decir, mira, porque con la llegada de Liberty Media estamos todos pensando, bueno, es que MotoGP tiene que abrirse internacionalmente y tal, vale, pero los estándares de seguridad, porque tú no puedes crecer internacionalmente con un campeonato que a las 7 de la tarde en hora europea da esa imagen de un boquete en la recta como si fuera un nicho. Andy, Perdón, levantabas la mano como en el cole. Sí, es que además de lo que estaba hablando Rubén, que le doy toda la razón, de lo de avisar 4 minutos antes, Jorge Martín, cuando lo entrevistaron a micrófonos de DAZN, dijo que en la Parade Lap, en la vuelta esa que hacen después del warm-up saludando a la gente, ya habían estado comentando entre los pilotos que el asfalto se levantaba y que estaba empezando a levantarse, pues eso, lo que es la carretera, y que había piedras que le iban saltando a los que venían detrás. Entonces, vamos a ver, a lo que voy es,
ha corrido la Quali Moto 2, ha corrido MotoGP el warm-up. Y ya MotoGP, los pilotos de MotoGP sabían que el asfalto estaba mal y se levantaba. Corre Moto 3 la carrera completa. Corre Moto 2 a 26 vueltas, más vueltas que MotoGP, y a falta de 4 minutos para que empiece la salida de MotoGP, se te ocurre acortarla en un 25%. A falta de 4 minutos. ¿No has tenido tiempo cuando los pilotos ya lo sabían desde antes de que se corriera la carrera de Moto 3? Andrea, perdona, los pilotos, es que no lo sé porque tenía el mute en la tele puesta porque estaba haciendo las carreras por la radio. Moto 3 y Moto 2, ¿los pilotos se quejan en los micrófonos de DAZN en el post de la carrera que pasaba esto? ¿No se quejan, eh? Entonces Pero tengo la sensación que esto pasa en Moto 2. no, los pilotos de Moto 2, en cuanto acaba la carrera, van a decírselo a la dirección de carrera, a MotoGP y a los pilotos de MotoGP para avisar. De hecho, hay una foto que hizo Matt Oxley después de ya todo el lío, pero estuvo buscando y entonces hay una foto de la carrera de Moto 2 a mitad de carrera que se ve un boquetazo, que Sí. eso no era un bache, eso ya era algo más. De hecho, los propios pilotos han dicho, bueno, lo han dicho varios, que desde el viernes ellos notaban que la pista tenía cada vez más baches en todos sitios. Entonces era una cosa que se podía ver venir. Te quiero decir, era fácil de prever. A mí es que Borja, el resumen perfecto lo ha hecho ya Rubén cuando ha dicho que en el evento de Estrella Galicia Carmelo Queleta dijo, no señores, que aquí las entradas están vendidas, que aquí se corre. Y a este señor le importa 3 pingos que a un piloto le salte una piedra y ya está, si es que es así. Y mientras esté este señor llevando el campeonato, es lo que hay. Se mira por los intereses económicos, se mira por cumplir unos horarios y que haya unos patrocinadores que no retiren su apoyo económico y poco más. Y es lo que hay. Con las piedras y demás, todo lo que hablamos, porque lo del sábado ya es grave que se abra el boquete. Ya, vale, está fuera de la trazada, pero es que ¿quién te dice que no se puede abrir en un momento dado en otra parte mitad de la trazada? Es que eso, ¿en qué? Vale, taparon el agujero, pero ¿en qué momento se pararon a mirar tranquilamente que esos desplazamientos de tierra no podían afectar a otra parte del circuito? Porque es un circuito con desnivel, ¿eh? Es un circuito que tiene bastante desnivel, entonces... Y más que esos desplazamientos venían provocados por las lluvias que ya había Claro que habido venían, en claro, toda la por todo el semana, agua que se va filtrando. porque hemos comenzado hablando de que el sábado se retrasó, pero es que el viernes también se retrasó. Porque Moto 3 salió una hora más tarde o 40 minutos más tarde y no sabían cómo iban a poner el horario. Entonces el viernes se retrasó por las lluvias, por la pista, por cómo estaba. El sábado, porque es que esas lluvias, porque abajo al final hay arcilla, es tierra más blanda, provocaron que se corriera la tierra de abajo y que al final el asfalto se hundiese, porque ya no es que se levantase, es que se estaba hundiendo, se creó una depresión. a mí De hecho, esto parece una vamos a clase ver. de geografía, en lugar de un programa de MotoGP, pero es que es lo que hay. Yo hay veces que pensaba que habían hecho el circuito en mitad de un campo de tenis, de un club de tenis, porque era tierra batida alrededor del circuito, con grava, con pedruscos, con hierba, con escapatorias que, por cierto, para mí son auténtica vergüenza que no haya grava más cerca de todo aquello. Queda muy bonito, ¿eh? Las estrellas pintadas y tal. A mí no me gustó nada el circuito, no me gustó nada. Igual que tampoco Balaton Park, el de Hungría tampoco me gustó nada. Y creo que los circuitos que no son diseñados por Hermann Tilke me da la sensación de que son, no sé, un poco extraños. Pero voy a ir ya a lo deportivo. Estamos todos de acuerdo, los 5, de que es un despropósito lo que pasó en el fin de semana. Pero ¿de dónde narices se saca Bezzecchi el ritmo del domingo? Rubén, tú que eres el chico de los ritmos, yo no tenía anotado a Bezzecchi en esas quinielas. Sé que es cierto que hizo la del warm-up perfecto, ¿eh? Esto lo hizo Jan Portimao, hizo la del warm-up perfecto, rodando en 18.4, 18.6, y yo cuando vi esos tiempos dije, cuidado que ha encontrado algo. Vamos que sí lo encontró. Sí, bueno, es que el viernes de Bezzecchi es terrorífico. Está ubicadísimo a 2 segundos del ritmo. Es verdad que luego contó con alguna, pero hasta en los libres 2 seguía fuera del top 10, ahí medio sufriendo, con caídas. Para mí es la grandeza del fin de semana de Bezzecchi, que es que empezó muy mal y lo ha levantado de una manera increíble.
en un circuito en el que había poco rodaje, ha ido completamente de menos a más, cuarto en la sprint, lideró el warm-up, ahí dijo que se encontró muy bien y luego es que gana sin oposición. Es verdad que Michelin trae aquí, la carcasa está reforzada al neumático trasero, que a Aprilia le va muy bien, que lo vemos en Tailandia, pero yo si estuviera, ahora comentamos Ducati, pero yo creo que el que se siga tomando a broma a Aprilia, ¿no? Que han ganado 2 carreras y han ganado 4 y han ganado, a este ritmo te plantas en que como ganen en Austin, lo mismo la pelea por el título son 2 Aprilia y Márquez. Como en Austin Mark no gane, alerta total, ¿eh? Alerta total, porque Mark por narices ahí tiene que ir bien. Ya no digo ganar porque los últimos grandes premios la ha liado parda Mark en Austin, pero como no gane allí y le dé a una Aprilia y ya meto a Martín en el ajo y Ogura, cuidado que como encuentre algo más, está ahí el tío y mira cómo acaba las carreras con el cómo cuida los neumáticos. Como Mark no esté ahí, es que lo siento, a las demás Ducati no las meto. Ni a Alex, ni a Pecco, ni a Di Gianantonio, que está una de cada 7, y mucho menos a Morbidelli, que ni tan solo está. Pero como en Austin gane una Aprilia, cuidado el año que podemos tener, ¿eh? Que no hay ninguna locura que en Austin gane una Aprilia. O sea, al final es verdad que la alternativa ahora mismo, digamos, a Aprilia parece claro que es Marc, sin olvidarnos de Pedro tampoco, que parece que como este fin de semana estaba un poco más desaparecido, pero no olvidemos que en Tailandia hizo un fin de semana muy sólido. Entonces, no me parecería para nada locura que tanto Marco como Jorge se puedan llevar la carrera. Para mí, precisamente la grandeza de Bezzecchi es un poco lo que ha comentado Rubén. Ese pasito adelante en fortaleza mental de un viernes muy complicado en el que las condiciones de pista no son para nada óptimas, no hay nada indicativo, de hecho Zarco termina primero, Toprak tercero, es un día raro en el que un circuito nuevo con esas condiciones no sacan nada en claro. Pero él, lejos de ponerse nervioso, tiene que pasar por Q1, pasa, luego queda segundo y hace una sprint un poquito más discreta, pero luego el domingo arrasa. Entonces me parece como algo que ya creo que sí que hay que tener muy en cuenta este piloto de cara a cositas más grandes. Yo quería decir que si bien yo ya tenía en cuenta a Bezzecchi, además Andy también, vamos, nosotras en nuestras quinielas, vamos a llamarlo, de cada fin de semana, Bezzecchi ya es un fijo. Pero a mí me sorprendió mucho la carrera que hizo el domingo Bezzecchi, porque yo no me lo esperaba. Viendo la carrera del sábado, yo Bezzecchi tenía mucha más fe en Jorge que en Bezzecchi. Entonces me sorprendió. Eso para empezar. Después, tema Márquez. Yo estoy con Alex, a mí también me preocupó. Sí que es cierto que luego las declaraciones que hizo Marc diciendo que estuvo a punto de caerse, que bueno, que decidió renunciar un poco a esa tercera posición, que creo que además lo comentó Andy cuando estábamos nosotros hablando entre nosotros, que Andy comentó un poco... puede ser que yo creo que como que ha renunciado un poco a la posición y nos echábamos todas las manos a la cabeza, ¿no? Como, ¿cómo puede ser? Eso no es Marc. Claro, viendo el estado de la pista y viendo todo lo que sabemos a posteriori, entiendo que quizá, bueno, pues las condiciones no eran las mejores como para jugarse un poco el pescuezo si ya preveía que no lo tenía todo por la mano para hacer una carrera en condiciones y jugársela. La cuestión es que has comentado tú, Borja, Pedro Acosta, que yo lo tengo súper en cuenta, o sea, aparte de porque es de mi tierra, que yo, Pedro es un piloto que me gusta mucho y que además estaba muy contenta de cómo se dieron las cosas con Pedro y que fuese Pedro uno de los que nos plantase o que nos diese un poco de bagunza, de show, de no sé, de cosas, de chispa en el anterior Gran Premio. En este Gran Premio yo lo esperaba, la verdad, y por eso me enfadé tanto con la elección del neumático que hizo.
que además estuve muy pesada, que os lo dije, ¿ha dicho algo del neumático? Porque yo considero que a pesar de que sí que es verdad que les informaron tarde del cambio de las vueltas y que esa fue la principal motivación que le hizo cambiar al neumático blando trasero, para mí, si tú estás en la cabeza de la parrilla con los grandes luchándote cosas, como estaba Pedro, porque hasta el domingo era líder del mundial, tú lo que no puedes hacer, bajo mi criterio, es cambiar por tu cuenta y riesgo el neumático cuando todos los demás llevan el mismo y ponerte lo mismo que van a llevar las 4 Yamahas que están perdidas y Maverick Viñales que está si cabe más perdido todavía. Entonces, a mí me enfadó porque fue un poco, no sé si vosotros recordáis, creo que fue en 2024 la carrera en la que Jorge Martín de repente empezó a llover, se jugaba el Mundial con Pecco y iba segundo y decidió cambiar los neumáticos de la moto de agua. Misano, ¿no? ¿Dices? Creo que fue en Misano, sí. Y la cambió, fue el único que la cambió y se equivocó. Y entonces dijo, yo la próxima vez lo que tengo que hacer es lo que haga Pecco, si Pecco va delante mía, lo que haga Pecco yo lo hago. Pues para mí lo de Pedro era un poco así. Pues, si los demás cambian, tú cambias. Pero si no, tío, pero aguántate. Victoria, yo no estoy de acuerdo contigo y te diré el porqué. Ahora mismo KTM es una cafetera con ruedas, ¿vale? Se está viendo como Pedro Acosta está en el top 7 y los demás están cerrando la parrilla. Binder en el suelo y Bastianini y Maverick en la cola del pelotón, por detrás de las Yamaha, cuidado con esto. Tú tienes que hacer algo diferente. Cuando sales noveno y pones un blando y te metes quinto, yo creo que el objetivo de la carrera, teniendo en cuenta lo difícil que era adelantar en ese circuito, porque quitando la curva 1 y la 4 hemos visto muy poca acción en ese sentido, para mí yo creo que Pedro Acosta no se equivoca con la elección del blando. Le sale una oportunidad, en condiciones normales hubiese utilizado el medio, pero me da la sensación de que es un acierto total por su parte, porque tú no puedes hacer lo mismo que los demás cuando no tienes las mismas herramientas que los demás. O sea, Pedro está a años luz de las Ducati, a años luz de las Aprilia, y es él con una cafetera con ruedas jugándote el tipo con esas motos. Adelantándote con Alex Márquez, adelantándote con Di Giannantonio, con Marc, con quien sea, que lo hemos visto este inicio de temporada, con Martín, con una Aprilia. Yo creo que no se equivoca Acosta. Yo creo que le salió la oportunidad, reduzco 8 vueltas, meto el blando, tiro a muerte al principio y luego a conservar, pero ya me habré metido distancia a los de atrás. Y yo creo que, yo al menos mi percepción es que Pedro no se equivocó. No sé cómo lo ves tú, Rubén. Un segundo, un apunte. Cuando has dicho lo de que efectivamente que la KTM es una cafetera con ruedas, que lo que tienes que hacer es, igual que la Yamaha, igual que Viñales, que también que estaban al final de la clasificación, lo que tienes que hacer es algo diferente, pues precisamente como tienes que hacer algo diferente, ponte otra cosa que no lleve esa gente. Claro, Victoria, es que esa gente, Pedro todos esos eran los que llevaban el blando. Pedro es tan bueno que creo que es uno de esos pilotos que salen cada 15 años que en Malasia se permite el lujo de quitarte la electrónica y pilotar una KTM y llevarla al podio sin electrónica. Es tan bueno que con el blando hace un salidón y es capaz de aguantar y pasar a una Ducati que, por cierto, le quita las pegatinas en la recta. O sea, todo lo que gana en frenada se lo quitan luego. No sé cómo lo veis los demás con la elección de neumático de Pedro, pero a mí me parece un movimiento interesante. Mira, yo creo que ayer se lo podía permitir porque él sabía que en Brasil iba a sufrir. También dijo ayer, en cuanto acabó la carrera, que cree que en Austin va a ser igual, que va a sufrir. Entonces yo creo que él sabía que lo que tenía en juego, viendo también que la lió en clasificación con la caída y ya estaba muy comprometido, creo que ayer se lo podía permitir. Pero dicho eso, la mayoría de pilotos, y meto a Costa también ahí, a veces hacen una serie de experimentos tipo lo de Martín en el 24 en Misano, que le hacen todos menos uno en la parrilla, que parece ser que les lleva una inteligencia sideral al resto, que es Márquez, que no hace ese tipo de cosas, que lo tienen muy claro de yo tengo que seguir con el que me estoy jugando algo siempre. Entonces yo creo que esa es una filosofía que no entiendo por qué en el resto de la parrilla no está muy extendida, que siempre sale a relucir. Cuando alguien se está jugando a alguien, siempre salen los rivales a decir, tenía que haber hecho lo que ha hecho su rival, porque tal, no sé cuánto, pero cuando están ellos en la situación, hacen también un cambio raro. Y ayer, bueno, se lo podía permitir porque sabía que estaba perdido, noveno, porque no iba a sacar mucho rédito, pero Acosta tiene que aprender ya, por ejemplo, para el 27, en el que va a compartir box con Márquez, que esto no se lo puede permitir
un domingo así en el que se esté jugando algo con Márquez, por ejemplo. Yo aquí no sabría qué decir, ¿eh? La verdad que entiendo ambos puntos de vista. Y no sé hasta qué punto, porque la verdad que no he leído ni he escuchado las declaraciones de Pedro. Al final eso fue también un poco por sensaciones. Sí que me parece una buena opción montar un neumático blando para intentar aprovechar esas primeras vueltas y luego, como han acortado el 25% de la carrera, pues intentar aguantar lo máximo posible, porque más adelante yo creo que no se veía que pudiese ir. Pero también es verdad que a lo mejor pues con el neumático medio no sé hasta dónde hubiera llegado. No sé si en las primeras vueltas hubiese podido también tener ese poquito más sin el extra del blando y poder situarse ahí sin luego sufrir tanto. Pero independientemente, estamos en la segunda carrera. Creo que si hay que hacer un experimento de este tipo, es ahora. No es en la 12ª. O sea, si tienes que arriesgarte, tiene que ser porque ves que a lo malo pues ya tiras con esto, pues lo haces ahora en la segunda carrera. No sé, no me atrevería a decir si le ha salido bien o le ha salido mal. Yo lo que creo es que claramente él tiene unas armas muy inferiores a los demás. Creo que se habla muy poco de esto porque en otros casos, cuando un piloto ha destacado, cuando Marc destacaba con la Honda, se hablaba de dónde estaban las otras Honda y dónde estaba Marc. Con Quartararo en Yamaha lo mismo, y con Pedro no se está haciendo, creo, en la misma justa medida cuando está sacando petróleo de esa moto que efectivamente está ahí luchando un poquito con la Yamaha a ver cuál de las dos es peor moto. Abro un melón que me lo ha servido en bandeja Victoria del tema Marc Márquez. No se lo cree ni él que descartó pelear por el podio. Mi punto de vista. Yo creo sinceramente que no pudo. Yo creo sinceramente que Marc no pudo. Yo no veo a Marc Márquez rechazando la opción de tener un podio cuando tienes durante 2-3 vueltas a 0.4 al que tienes delante. Y con todos los respetos, el que tienes delante es un tío que quedó segundo en la sprint y empezó a bailar, ¿vale? Que es Di Gianantonio. Yo creo que Marc no está bien. Y mira, yo no voy a ser nadie a quien... ayer escuchaba la entrevista que le hizo Izaskun Ruiz, que como siempre, no es que sea un 10, es un 15. Pero cuando le preguntó sobre la velocidad, la respuesta de la velocidad, yo estaba deseando, por favor, pregúntale, ¿pero a quién le falta velocidad? ¿A la Ducati o a Marc? Porque es una pregunta que yo creo que hay que hacer. Está claro que a la Ducati le falta, pero ¿a Marc le falta? Yo es la pregunta que os hago. ¿A Marc le falta, ya sea por lo físico o por lo que sea? Yo, respecto a este sentido, sí, igual que dijo Victoria, que fui yo la primera que dijo por el grupo lo de que Marc tiró la toalla, yo sinceramente siento que Marc no es el piloto que era cuando tenía 20 o 22 años. Es decir, en este momento Marc ha aprendido a base de bien a que un campeonato es muy largo. Y él ya lleva un 0 en el casillero, entonces me merece la pena caerme por intentar conseguir un podio porque sabe que el trazado está mal, que él al 100% no está bien físicamente y que la Ducati tampoco le está acompañando. ¿Me merece la pena tener otro 0 en el campeonato por intentar coger 16 puntos? ¿O me quedo cuarto, que la vida me ha enseñado a que hay veces que esos 13 puntos luego me dan un mundial? Entonces ahí es donde yo dije, yo creo que Marc ha dejado un poco, bien por obligación, bien porque él lo haya visto así, que al final la decisión la toma él, ha dejado un poco que ese podio se escape en favor de, ok, hasta aquí he llegado en esta carrera, pero por lo menos la termino. Por lo menos me llevo esos 13 puntos. No me llevo otro 0 en el casillero o me caigo y me lesiono por intentar conseguir 16 puntos. Marc tiene que tener eso muy en cuenta porque el brazo derecho está prácticamente, y casi sin el prácticamente, destrozado. No se va a curar nunca igual. Una lesión de Marc puede ser mucho más grande que una lesión en cualquier otro cuerpo de un piloto. Entonces, yo siento que Marc, bien por limitación física, bien porque sabe que entre él y la moto ahora mismo no están al 100%, dijo, son 13 puntos que me llevo y llegarán circuitos como Austin, como Sachsenring, como X circuitos que se le dan mejor a Marc, que dirá, ahora sí, están en rojo y aquí
debería o debo ganar. Y yo creo que por eso va a ser tan importante Austin, que también lo decía, y yo lo tengo muy marcado en rojo, porque si la Ducati no acompaña a Marca en Austin, porque yo creo que Marca en Austin dará el 100%, es cuando sí podemos decir que la balanza, que yo lo decía ayer en el directo, la balanza se está inclinando al favor de una de las dos marcas que ahora decimos que están igualadas, que son Ducati y Aprilia. Para mí es que no están igualadas, ¿eh? Para mí, bajo mi punto de vista, no están igualadas. Lo dije en el primer episodio y lo mantengo ahora más, visto lo que ha pasado en Brasil. Para mí la Aprilia es una moto más completa. La Ducati puede ser mejor moto en manos de Marc, pero no mejor moto. Entonces, ya lo ha dicho también David Tardocci, que no pueden esperar que siempre Marc le saque las castañas del fuego. Bueno, aplícatelo y no hagas una moto solo para un piloto. No sé, como consejo. Pero también creo, en cuanto a la pregunta que hacía Alex, de el estado en el que está Marc, yo también creo que ha sido muy determinante el circuito en el que ha pasado esto, porque es un circuito de karts en el que hay muy poca opción de adelantamiento y sinceramente creo que en otro circuito en el que él hubiese podido tener más oportunidades de adelantamiento, de acercarse un poquito más, si lo hubiese intentado, pero aquí, ya teniendo ese susto, como decía Andy, en el que casi se va al suelo, pues efectivamente lo mismo pensó, a ver si Fabio, como ayer, comete un error o me puedo acercar un poco más y soltarle frenos, pero la verdad que no, tampoco diría que es conformista, pero sí que me parece que, bueno, pues que pilotó más con la cabeza que en muchas otras ocasiones y que efectivamente pensó en sumar 13 puntos y al menos, pues, no tener otro cero como pasó en Tailandia. Yo creo que en Márquez aquí en este fin de semana se juntan varias cosas. Se junta, para mí, lo primero, que no lo principal, pero lo primero por orden cronológico, es que ese brazo no está al 100% todavía. El hombro derecho no está al 100%. Él tuvo una frase muy curiosa el sábado después de casi ganar de ganar la sprint, ¿no? Dijo: tengo gestos encima de la moto que no termino de entender. Eso con su primera victoria de la temporada. Como que hay algo que todavía no le cuadra en esa recuperación que él tiene y en ese estado de forma en el que está. Luego el domingo, Márquez va por el podio. Es que acaba cuarto, pero Márquez busca la posición y busca adelantar, lo busca continuamente y luego ya desiste ya al final, para mí por una cosa clave, que es que cometió el error en el punto en el que se estaba levantando el circuito y que él lo ve y que sabe. Yo creo que eso le dio como un golpe así de decir, cuidado, que hoy valen más los 13 que los 16, pero él iba por la posición. Márquez ha aprendido a su manera, de que es verdad que después de un 0 siempre suele reservarse un poquito más, pero por ejemplo venimos de la batalla con Acosta el otro día, sacó matraco en el que fue el Márquez de siempre, haciéndole block and pass de toda la vida, o sea, quiero decir, conviven ahí dos realidades muy extrañas en Marc. Entonces yo creo que fue cosa del fin de semana y fue cosa de antes, ¿no? De cómo está físicamente del hombro. Y luego está la ecuación de la Ducati, que yo creo que es cada vez más un problema. En Tailandia no lo fue tanto. Yo sí que pongo un poco en cuarentena que la Aprilia sea tan superior por las circunstancias que he dicho antes. O sea, es un circuito muy revirado, la Aprilia le va muy bien estos circuitos y está el neumático otra vez, la carcasa esa, que se usan 4 o 5 circuitos y Aprilia siempre va bien. Entonces, yo quiero esperar a que sean las cosas más estándar y ahí, si Aprilia le mete esa ventaja al Ducati, ya lo podremos confirmar. Dicho eso, el 2025 de Ducati te viene a decir que lo más probable es que la Ducati tenga un problema continuado, sobre todo porque el motor sigue siendo el mismo, si el problema es del motor, que lo han negado 1000 veces, pero ayer a mí me sorprendió una cosa con Pecco, que Pecco, aunque sea un tema en sí mismo y cada vez sea menos justificable, yo considero que siempre es muy honesto con lo que dice, que siempre dice la verdad. Y después de decir en Tailandia que la moto estaba perfectamente y el sábado decir que la había liado él, porque en efecto la había liado él con la caída,
ayer dijo que tuvo las mismas sensaciones que en el 25 con la moto. Entonces, Pues aclárate un poco, Peco, porque no, se puede ser perfectamente que Peco ya sabemos que en las sprint no va. Peco los sábados casi descártale porque él siempre dice que la moto entre el sábado y el domingo es la misma, que la del sábado solo cambia el tanque de combustible, que es más pequeño y que no se encuentra, que no está. Entonces, bueno, ya puede ser ya un tema ya de bloqueo, aunque a mí no me gusta decir bloqueo mental, pero bueno, tal. Pero él es verdad que el sábado dijo, el domingo debería ser diferente porque la carrera es más larga, porque tal, no sé cuántos, y tampoco. Entonces, bueno, me llamó la atención que dijera otra vez lo de la moto 25, y las declaraciones de Tardocci para mí son matadoras, o sea, de que no podemos esperar que el talento de Márquez nos solucione la papeleta. Ya, pero es que en el 25 pasó eso y nadie puso el grito en el cielo. Nada más que unos cuantos pusimos el grito en el cielo y todavía estamos aguantando insultos de ultras de Márquez diciendo que cómo puede ser que la Ducati, si Márquez ha ganado, vale, muy bien, ha ganado, pero no es una moto perfecta, porque Ducati, si nos acordamos, la fortaleza de Ducati era, tengo una moto para 8 pilotos, para que 8 pilotos vayan rápido, y así Di Giannantonio ha llegado a ganar una carrera, a pesar de eso que tú dices, que yo lo considero que es cierto, de que muchas veces no está, y Morbidelli también. Y entonces ahora mismo está todo el mundo desaparecido. Lo de Alex Márquez es otro tema en sí mismo también, porque Alex Márquez ha desaparecido. Lo que pasa es que Alex Márquez siempre alguien dirá, que yo me lo pregunto, si es que tiene otra vez el foco encima y eso no le viene bien, o que realmente la moto no está bien. Pero yo creo que es evidente. Es que Alex no lleva la 24, lleva la 25. Por eso. No, la 26. La 26, perdón, sí. Yo estoy en 25 todavía. Y bueno, que básicamente es una 25. Y por eso te digo que hay un problema, y yo ayer volví a escuchar otra vez lo de sabemos cuál es el problema y cómo solucionarlo. Que es otra vez lo de Gigi tiene cosas en el cajón. Joder, ¿a qué estás esperando a sacarlas? ¿A que te gane Aprilia 9 carreras? No entiendo la política de comunicación de Ducati. Porque hay declaraciones que a mí me parece que las escribe Artur Vilalta, te lo prometo. Victoria, Andrea, os veo afirmar con la cabeza, incluso hacer gestos. No sé cómo veis el tema Márquez y el tema Ducati. No he podido evitarlo, la verdad que, a ver, hay cosas que ha dicho Rubén que me han gustado muchísimo. Primero, con el tema de Márquez, ha dicho lo de las dos realidades que conviven en Marc, que yo considero que es totalmente así, que él iba por la posición y que no quería que se escapase de Giannantonio por nada del mundo, que de verdad estaba ahí encima porque quería conseguir por lo menos ese podio, pero al mismo tiempo, si en algún momento él vio que se iba al suelo, yo creo que ahí de repente volvió le vinieron todos los fantasmas del pasado, todo el historial de lesiones que ha tenido, el cero de la anterior carrera, que al final pudieron ganar esa batalla un poco y llamaron un poco a, venga, mejor amarrar, mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Eso respecto a Marc. Ahora bien, también yo estoy un poco con esa preocupación que decía Alex de a ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué pasa en Austin. Yo tengo bastante intriga por ver qué pasa una vez que quiten esta carcasa tan famosa ya, para ver un poco cómo se desenvuelve ya no solo la Ducati, sino también la Aprilia, para ver si ya, oye, todo una vez un poco más estable, digamos, que no pensemos que es por la carcasa que la Aprilia saca tanto provecho, etcétera, etcétera, y ver un poco, bueno, pues en qué punto está todo. Aún así, yo lo de Ducati, sinceramente, ver las declaraciones de Tardocci y luego haber visto otra vez a Peco, como lo hemos visto, que es que ya no sabemos qué esperar de él porque entre que está, no está, las declaraciones que tiene de la moto, sí, la siento bien, no, parece la de 2025, y luego las sensaciones que tenemos con Marc de extrañeza, un poco que además él mismo la refuerza porque él es el primero que menciona que no se encuentra cómodo encima de la moto, y que a mí me hubiese gustado muchísimo que Izaskun le hubiese hecho la pregunta que comentaba Alex al principio, ¿no? ¿A quién le falta velocidad? ¿A la Ducati o a Marc? Yo creo que no le falta a Marc, sino que le falta comodidad. Le falta volver a sentirse el mismo encima de la moto. Una vez que eso pase, da igual cómo esté la Ducati, sinceramente. Da igual cómo esté la Ducati. Ahora bien, si es significativo como está Peco, tampoco lo sé, pero a mí no me gusta tampoco ver a Peco cayéndose yendo 10º. No me acuerdo ni siquiera en qué posición iba cuando se cayó, pero primero, yo.
11º, pues eso. Entonces, bueno, y Dillan Antonio, como es una persona Houdini, como le llama Andy, que a veces está y a veces no está, a veces lo ve y a veces no lo ve, pues más de lo mismo. Entonces, bueno, yo lo que espero, aparte de un poco más de claridad en las declaraciones y en un poco en dar visibilidad a lo que se gesta dentro de ese box, que me parece que no hay ni orden ni concierto por ningún sitio, porque donde dije digo Diego, y aquí parece que está todo controlado, pero en verdad no. Pues bueno, pues que se ponga una solución por lo menos para que se empiecen a ver a todos los pilotos un poco más cómodos y en una situación similar, no solamente a Marc. Por ir cerrando el Festival de Melones de hoy, quiero cerrarlo con Andy y con Borja. Andy como presidenta oficial de El Pit Lane Deluxe y Borja con el presidente del club de fans de Maverick Viñales. Parece, según apunta Rubén, corrígeme si me equivoco, Germán García Casanovas en Motorsport, parece que la relación de amor entre Jorge Lorenzo y Maverick Viñales pues ha durado lo que viene siendo un invierno y una carrera más 2 semanas. Sí, por acotar, no es una información como tal de Germán, pero o sea, lo que se ha comentado en el paddock todo el fin de semana es que la relación va tocando a su fin, que bueno, que no ha estado aquí este fin de semana, no va a estar en Austin, se le espera en Jerez, en Dazón, por cierto, no sé si con Viñales, y bueno, Viñales cuando le preguntaron dijo que bueno, que no se preocupaba, que tenía otros problemas que solucionar, por otra parte ciertos. Que ahí es donde viene también un poco la información puramente de Germán. Claro, Viñales no se ha encontrado en ningún momento el fin de semana, sigue allí al fondo de la parrilla. Sabéis que va a subir en teoría con KTM, equipo oficial. Bueno, ahora lo que le dicen desde KTM le piden tiempo, porque claro, es una situación muy comprometida subir a Cuidado, un piloto al fondo de la parrilla. Eso lo comenta Germán en el artículo que comentabas. Por cierto, habéis dado una exhibición de información este fin de semana brutal, en Motorsport. La verdad que todos los que vais allí se nota mucho, tanto Mela como también toda la gente de Motorsport. Hacéis un trabajazo de la leche. Andy, yo creo que puede tener algo que ver lo que desvelaste aquí en el primer pit lane, lo del padre de Maverick. Yo no sé si pueden ir por aquí los tiros que Lorenzo se haya cruzado un poco. Lo cierto es que yo este fin de semana, fiel a mi cargo de presidenta del Pit Lane Deluxe, yo he estado revisando otra vez el Instagram del papá Viñales, ¿no? Para ver si ponía algo. Esta vez no hemos tenido declaraciones, o sea, no sé si ha tenido algo que ver este fin de semana o han hablado de manera interna, pero sí, la relación, todo tiene su fin, la relación ha durado menos de lo que dura un Carmelo en la puerta de un colegio y aún así hay gente que me ha escrito a mí por Instagram diciendo, y ya ha durado mucho. Lo cierto es que se le apagó la llama del amor o se quedó la moto sin gasolina de tanto hacer ochos, nunca lo sabremos. O puede ser, Borja, un amor de verano, de los que duran 3 meses, muy intenso, pero que luego llega a la hora de ponerse el jerseycito y pues se ha acabado, cada uno hace su vida, ¿no? Sí, no sé muy bien cómo describir esto. O sea, a mí lo de este piloto, lo de Álvaro Morata de MotoGP, es una cosa de verdad que todavía me tienen que explicar. Es que lo siento, pero es que no lo entiendo. No soy capaz de entenderlo. O sea, hablamos de pilotos Houdini y pilotos, pero es que Maverick Viñales vive de las rentas de hacer una carrera buena cada 9 o 10. Y cuando hace una carrera de esas buenas, aparecen los 4 de siempre a decir, ¡ah, ya está Viñales callando bocas! Bueno, a ver, que obviamente sí, que es lo de siempre, si es un piloto de MotoGP, es campeón del mundo, tiene un talento increíble, pero que está perdidísimo desde hace mucho tiempo, creo que tampoco estamos diciendo ninguna mentira. Con respecto a lo de Jorge, pues es que no lo sé. Es que me parece... Es que es ridículo. O sea, que una leyenda de MotoGP como Jorge Lorenzo y que un buen piloto como Maverick Viñales
en la segunda carrera ya no estén juntos y que el padre publique el tweet, el post en una historia en Instagram de después de la primera carrera, me parece un cachondeo y que no habla bien de ninguno de los dos. Lo del padre es el claro ejemplo de no saber cuándo te tienes que hacer a un ladito, porque tu hijo yo creo que ya tiene bases para decir él lo que tenga que decir y no meterte tú en medio. Yo sigo pensando que echarle la culpa a Jorge Lorenzo por un invierno entrenando, ya sea haciendo 8, ya sea con una mini GP, ya sea con lo que sea, es ridículo. Permitidme para acabar simplemente con contestar si pensáis diferente a lo que voy a decir. Que imagino que nadie ve a alguien que no sea Máximo Quiles como campeón de Moto3. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Tú haces así, Rubén. Almansa ha empezado muy bien, pero ayer la lió. Sí, yo creo que es el favorito al 95%, pero no descarto del todo al Almansa. Vale. Victoria, tú que eres murciánica. No, yo con Máximo a muerte. Máximo a muerte, a muerte. Y de hecho yo creo, ayer le tenían que haber dado 2 trofeos. Porque lo que pasó en Moto3 también... El atraco fue a mano armada, ¿eh? Por eso. Entonces yo a muerte sí, Máximo Quiles. No hemos comentado y tampoco si no, Álvaro Carte. El despropósito de la bandera roja de Moto3, que a mí me la tienen que explicar. También, por otro lado. Moto2 muy bien, la verdad. Holgado vuelve a ser ese Holgado fulminante. Lo de Dani Muñoz a mí me flipa. El salidón que hace es brutal. El pilotazo. Y a mí me viene esa imagen con el casco negro del año pasado, haciendo wildcard en Cataluña, bueno, sustitución en Cataluña y haciendo podio. Sí. Y David Alonso un poquito de decepción, la verdad. Y muy bien Screech, por cierto. El año pasado con una moto, por llamarle moto de alguna manera, y el paso adelante que ha dado Forward. Resumo, pero quiero concluir con una porra en MotoGP Austin. Rubén, Victoria, no hacemos podio. Victoria, ¿quién gana? Márquez. Victoria. Yo querría que ganase Marc y confío en que ganará Marc. Andy. Si Victoria ha dicho que gana Marc, nosotras llevamos el gafe. Yo también pienso que gana Marc. Os podéis asegurar que Marc Márquez no gana. Borja. Yo creo que va a ganar uno de los últimos pilotos que ganó allí en Austin, que es Maverick Viñales. A ver. Me voy a tirar un triple y voy a decir Jorge Martín. Casi más por deseo que otra cosa, pero de verdad creo que viendo lo que ha hecho en Brasil, oye, pues quizás sí. Muy bien, pues yo me mojo y digo Marc Márquez. Me voy a arriesgar un poco. Sí, a ver, lo lógico es que sea Marc, pero bueno, por apostar por algo diferente. Muy bien. Rubén Carballo, gracias. Un placer. Victoria Martínez, un placer. Un placerazo, muchas gracias. Andrea López, gracias. A vosotros por tenerme aquí otro gran premio más. Borja, un placer. Muchas gracias. Y a vosotros, gracias por la acogida que tuvisteis en el primer programa. Que siga todo esto mejorando y lo cerramos, pues mira, homenajeando a Marco Simoncelli. 58 minutos de programa. La semana que viene más, porque tenemos Austin. Andy a las 9, MotoGP. Sí, y la sprint me parece... No, la sprint a las 9, la carrera larga a las 10. A las 10 de la noche, ¿eh? Fantástico. Perdón, la semana que viene tenemos también a Paola Ramos, que la entrevistamos Andy y yo esta misma semana, empezando el campeonato femenino en Portimao. Así que también... Esta semana esto, ¿no? En Portimao. Este fin de semana. Fantástico. Muy a bien. la 1 son las carreras. A la 1 de la tarde. Es una hora más aquí. Perfecto. Gracias a todos. El lunes que viene es más con el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas. Gracias. Chao, chao.